la túnica, porque te estorbaba para trabajar. Por ejemplo, hoy no vamos a tener proyector, así que vamos a tener que usar bien la Biblia, ¿verdad? Vamos a ir a Éxodo capítulo 12 y ahí encontramos en el versículo 11 cuando Dios está dando instrucciones acerca de cómo comer la Pascua, que había que comerla ya listos para salir, ¿verdad? Él dice allí, Éxodo capítulo 12, en el versículo 11. Dice, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos. O sea, sujeta la túnica. Ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Una de las condiciones para estar listos para salir era tener, ¿qué cosa? Ceñidos los lomos. El equivalente a el cinturón ajustado, ¿verdad? También en Primera de Reyes, capítulo 18, vamos a leer ahí en el versículo 46, y esto es el profeta Elías quien habla, y nos dice allí, Primera de Reyes 18, 46. Dice, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó. ¿Yo lo encendí? No está encendido. ¿O sí? Ah, sí, perdón. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Para poder correr, Elías, ¿qué tuvo que hacer? Ceñirse sus lomos, abrocharse el cinturón, ajustarse la túnica, porque si no era incómodo para correr. Ya en el Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 21, encontramos allí en el versículo 7. Juan 21, 7. Recordamos que esto es cuando Jesús se apareció a Pedro, después de que éste le hubiera negado, él dijo, me vuelvo a mi vieja vida, me vuelvo a pescar. Y allí en el lago, pues se les apareció Jesús, ¿no? Y dice el versículo 7, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Era impensable, valga la redundancia, era impensable pensar en hacer algo sin ceñirte la ropa, sin ajustarte, porque es que te estorbaba absolutamente para todo, ¿verdad? Por eso el Señor usa el ceñir vuestros lomos, el abrocharse el cinturón, como símbolo de la preparación espiritual para poder enfrentar aquella guerra en la cual estamos envueltos, ¿verdad? El hecho cotidiano de ceñirse el cinturón como primer paso para estar listo para hacer cualquier cosa es usado por el Señor en sentido espiritual también. Pues por ejemplo en Lucas capítulo 12, vamos a ir allí, Lucas 12, versículo 35. Nos dice Lucas 12, 35. Ya esto es aplicándolo de manera espiritual, no solo en lo físico. Dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando, ¿verdad? También en Primera de Pedro, capítulo 1, vamos a ir ahí. Primera de Pedro, capítulo 1. Dice ahí el versículo 13. Primera de Pedro 1, 13.
Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ceñirse los lomos, ponerse el cinturón, el cinto de la verdad, es empezar por el principio. Ceñirse el cinto de la verdad significa conocer a Jesús, porque Jesús es la verdad. Él lo dijo, yo soy ¿quién? Yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Jesús es la verdad. Ceñir los lomos es tener una disposición a que su palabra gobierne nuestras vidas, puesto que la Biblia es la verdad absoluta. Cristo es la verdad, la Biblia es la verdad, porque Cristo es el Verbo encarnado y Cristo, o sea, y el Verbo es, o sea, y la Biblia es la palabra escrita, el Verbo escrita, ¿verdad? Por eso es la verdad absoluta, por eso nos dice Juan, y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Cristo es la palabra encarnada. Así que ceñir los lomos es sinónimo de que debe haber una disposición, una actitud por ser soldado suyo y luchar bajo sus órdenes, no a nuestra manera, sino a su manera, no haciendo las cosas como a nosotros nos parezca, como nosotros creamos, sino como a Dios le parece y como Dios nos ha dicho que debemos, ¿verdad? Ceñirnos los lomos con los cintos de la verdad es estar ajustado a la palabra de Dios, a lo que Dios dice. Una vez más, es la obediencia como estilo de vida. Eso es, estar con los lomos ceñidos con la verdad, ¿verdad? Si no empezamos por el principio, que es tener a Jesús como nuestro Señor y vivir continuamente obedeciendo su palabra, si no empezamos por ahí, será totalmente inútil, ¿verdad? Hay que empezar por el principio. Para nada te tienes que poner las demás piezas de la armadura, porque ni siquiera vas a entrar en guerra espiritual. Ya estás bastante derrotado tú solito, ya el enemigo no necesita ni luchar contra ti, porque ya tu vida es una vida de derrota si realmente no has empezado por el principio, que es entender que necesitas aceptar a Jesús porque eres la verdad y necesitas vivir conforme a la palabra de Dios, porque ella es la verdad absoluta. Así que ceñirnos nos habla de tener una actitud que es lo principal. Igual que ceñirse los lomos es estar preparados para hacer cualquier cosa en el aspecto físico, ponerse el cinturón de la verdad es tener la actitud de ser obediente a su palabra. Aquí estoy. Es el Espíritu que está detrás de ellos. Señor, heme aquí. ¿Qué quieres que yo haga? Como dijo el apóstol, como dijo Saulo de Tarso antes de ser el apóstol Pablo, ¿verdad? Vivo conforme a su palabra, porque su palabra es la verdad. Por eso creo que es malo aquello que la Biblia llama malo, aunque nadie lo crea, aunque todo el mundo diga que es bueno, la Biblia lo llama malo y por eso yo lo considero malo. Y yo considero bueno lo que la Biblia dice que es bueno, aunque todo el mundo diga que no. La Biblia dice que es bueno y yo lo considero bueno. Y ese es mi criterio para vivir. En contracorriente de lo que trate de moldear nuestra sociedad, en contracorriente de lo que nos diga nuestra cultura, en contracorriente del mensaje que el cine, la música, el arte trate de expander y de llegar a nuestras mentes con él. Es la palabra de Dios la que realmente yo tomo en serio. Es la palabra de Dios la que realmente guía mi vida. La Biblia, por eso decimos una vez más, es nuestra norma de fe y conducta. Creemos lo que dice la Biblia, no otra cosa, y por eso actuamos, vivimos conforme a lo que la Biblia dice y no conforme a los patrones de este mundo. Hemos de vivir obedeciendo la palabra de Dios. Vamos al Salmo 19 y vamos a encontrar ahí 8 bendiciones, 8 perfecciones, 8 atributos
que la palabra de Dios tiene. Y vamos a leer del versículo 7, Salmo 19. El Salmo 19 es uno de los salmos dedicados a la palabra de Dios, ¿verdad? Y vamos a leer ahí del versículo 7 al 11. Y cuando lleguemos a uno de esos atributos, avísame. ¿Vale? Salmo 19, versículos 7 al 11. ¿Lo tenemos todos? ¿No lo tiene nadie? Nada más que lo tiene Lucía. ¿Lo tenemos todos? Bien. La ley de Jehová es perfecta que convierte. ¿Alguien me avisó? Bien, un atributo. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son que alegran el corazón. El precepto de Jehová es que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad. Los juicios de Jehová son verdad, todo justo. Dilo tú. Deseable, otro atributo. Son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulces, más que la miel, que la que destina del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. La bendición viene cuando obedecemos la palabra de Dios. La victoria sobre el pecado, la victoria sobre los ataques del enemigo, vienen al vivir vidas de sujeción, de obediencia a la palabra de Dios. Por eso hemos de estudiarla y aplicarla a nuestras vidas sistemáticamente como costumbre diaria. No vamos a ver estos textos, pero vamos a citar algunos textos que nos hablan de las diferentes utilidades de la palabra de Dios para aquellos que están tomando notas y luego en casa quieren repasar. Segunda de Timoteo 3:15 nos habla acerca de que la palabra nos muestra cómo ser salvos. Lo principal, ¿verdad? El principio del camino en la vida cristiana. Juan 6:33 nos habla de que la palabra nos da vida. Juan 8, del 31 al 32, nos dice que nos da la libertad de la esclavitud del pecado. El Salmo 119, en sus versículos 9 y en su versículo 11, nos dice que nos previene, que nos ayuda para no pecar contra el Señor, ¿verdad? Primera de Pedro, capítulo 1, 22, dice que la palabra purifica nuestras almas. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, 13 y 14, dice que nos fortalece para soportar la persecución, si esta llegara a nosotros. Josué 1:8 nos dice que la palabra o la obediencia a la palabra de Dios nos trae bendición, seremos bendecidos. Y Primera Timoteo, capítulo 4 y versículo 6, dice que es la herramienta para que seamos buenos siervos de Dios. Así que la palabra es la mejor herramienta que Dios nos ha dado. La palabra de verdad, que es este cinto, ¿verdad? Ceñirse los lomos con la palabra de verdad es asumir una disposición a llevar la vida, como decimos, conforme dentro del marco, dentro de los cánones de lo que la palabra de Dios nos dice. Así que lo primero que debemos preguntarnos, si queremos ser vencedores en esta lucha espiritual, es: ¿estoy ceñido a la palabra de Dios? ¿Estoy ajustado a ella como un cinturón ajusta la túnica? ¿Vivo bajo sus ordenanzas, bajo sus leyes, bajo sus mandamientos? ¿Soy sincero en mis motivaciones respecto a la palabra? No asumir esa disposición de corazón de ser obedientes a la palabra de Dios es lo mismo que acudir a la batalla con los lomos sueltos, usando el lenguaje bíblico, sin estar preparados, con muchos estorbos.
para poder pelear en esa batalla espiritual, lo cual sin duda traerá malas consecuencias para nosotros y no podremos resistir. Pero cuando nuestra vida está anclada en la verdad, que es Cristo y su palabra, vamos por el buen camino en esta lucha. Y ya es el primer paso para que podamos ser y salir victoriosos, ¿verdad? El cinto de la verdad, ceñidos vuestros lomos con el cinto de la verdad. Nos sigue diciendo el texto, ¿alguien lo puede leer en Efesios 6? Efesios, capítulo 6, sí. Y vestidos con la coraza de justicia. Por tanto, ¿cuál es la segunda parte de la armadura? La coraza de justicia. La coraza que nos rodea, tanto el pecho como la espalda, ¿verdad? Si leíste el libro, yo creo que es el segundo libro más leído después de la Biblia, el archiconocido libro de Juan Bunyan, El progreso del peregrino, él tiene uno de los personajes que lo llama Cristiano. Y Cristiano tiene una coraza que va solo por delante. ¿Te acuerdas? Solo es por delante. Porque la idea que Juan Bunyan quiere transmitir es que el cristiano nunca da la espalda al enemigo, porque nunca sale huyendo, siempre enfrenta. Por tanto, todos los ataques le vienen a la coraza, ¿no? Y es un buen concepto, es algo muy bonito, pero no es muy real. Porque el enemigo, la verdad es que no solamente viene por delante, sino que da vueltas alrededor nuestro, ¿verdad? Buscando cuál es nuestro punto débil, buscando la forma de darnos el zarpazo, buscando cómo poder dañarnos y devorarnos, ¿verdad? Por eso, en la ilustración de Pablo, la coraza es diferente. La coraza se compone de dos componentes, por eso se compone de dos componentes, ¿no? Una va por delante, es el pectoral que protege el pecho, y la otra va por detrás. Y hay muchos tipos, ¿verdad? Hay unos tejidos muy fuertes, entretejidos, pero lo más normal, la coraza del soldado romano era metálica, se le daba forma del cuerpo por fundición y tal, para que fuese más cómoda de llevar, pero era metálica y tenía esos dos componentes que luego pues se unían en el lateral con la intención de que hubiese la mayor parte de protección, ¿verdad? La coraza había sido pensada para proteger dos áreas fundamentales y de importancia vital en el hombre. Una es el corazón y la otra las vísceras. Ambas claves para la supervivencia, ¿verdad? O como dirían los judíos, las entrañas y el corazón. En la cultura hebrea, el corazón representaba a la mente y el proceso de pensar y de tomar decisiones. Por eso nos dice el libro de Proverbios que tal es su pensamiento en su corazón, tal es él. Eso nos lo dice Proverbios 23:7. Porque así como son nuestros anhelos, nuestros deseos, eso influyen en cómo somos nosotros. Y las entrañas o las vísceras se convirtieron en una referencia a las emociones, por la manera en que las emociones afectan a algunos de los órganos intestinales. Yo no sé si a ti te ha pasado, cuando estás nervioso, cuando estás ansioso, pues también tu aparato digestivo se ve afectado, ¿verdad? El corazón es considerado como el centro de las emociones. Por eso decimos, te amo con todo mi corazón, ¿verdad? Porque es una emoción fuerte que sentimos. Así que las emociones abarcan todo lo que hace una persona. Actúa en nuestros impulsos, en nuestros deseos, en nuestra voluntad, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y Dios ha provisto la coraza de la justicia para proteger nuestro corazón y nuestras emociones. Ahora, ¿qué es esa coraza de justicia? ¿Cuál es esa protección? Bueno, tenemos que entender primero que hay dos tipos de justicia. Una es la justicia imputada, que es la justicia que nosotros no merecemos,
Es el hecho de que nosotros, siendo malos, siendo pecadores, Dios no nos veía como justos, pero Jesús, que vivió justamente, que vivió sin pecado, que vivió conforme a la voluntad de Dios en todos los aspectos de su vida, Él fue nuestro sustituto. Por tanto, la justicia con la que Jesús vivió a los ojos de Dios el Padre nos es imputada, nos es delegada en nosotros. Se nos traspasa legalmente, por así decirlo, desde el momento en que nosotros nos unimos al cuerpo de Cristo por la fe, arrepintiéndonos de nuestros pecados y creyendo en ese sacrificio de Cristo. Dios nos ha hecho salvos, no porque nosotros nos lo mereciéramos, no porque nosotros hiciéramos algo bueno, no porque lo que nosotros hayamos ganado la salvación, sino por los méritos de Cristo. Él nos ve justos. Eso es justicia imputada. Y luego está lo que se llama, los que estudian la Biblia llaman justicia impartida, que no es otra cosa que la santidad de vida. Como gratitud y en responsabilidad a la justicia delante de Dios que hemos recibido, la justicia imputada de la que hablamos, nosotros ahora andamos en vida nueva. Ahora nosotros andamos justamente. Ahora nosotros andamos conforme a la palabra de Dios. Hay muchas partes en la Biblia, Romanos 6, 7 y 8, por ejemplo, que este estilo de vida, de santidad, de justicia impartida es su tema, ¿verdad? Él imparte, Él vive su naturaleza dentro de nosotros por medio de su Espíritu Santo, lo cual nos capacita para vivir ese tipo de vida que es conforme a su voluntad, que es en obediencia absoluta a su palabra, como decíamos antes cuando hablábamos de ceñirnos el cinto de la verdad, ¿verdad? O sea que Dios desea que nosotros expresemos o vivamos una vida justa por el poder que Él ha puesto en nosotros, por su Espíritu Santo, que nos capacita para llevar a cabo esa vida que agrada a Dios. Por tanto, vestir la coraza de justicia tiene mucho que ver con nuestra forma de pensar, que a su vez determina nuestra forma de actuar. Tú y yo actuamos de determinada manera porque pensamos de determinada manera que nos lleva a actuar conforme nuestros pensamientos, ¿verdad? Pablo lo expresó en la carta a los Romanos de esta manera. En el capítulo 13, leemos ahí en el versículo 12. Romanos 13, 12 y 13. Dice así, Romanos 13, capítulo 12, dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Hemos de vivir conforme a la voluntad de Dios, hemos de imitar a nuestro Señor Jesucristo, de ello estamos llamados a ser transformados a su imagen, ¿verdad? Y cada día ser menos nosotros y más Él. La luz representa santidad y pureza. Por el contrario, las tinieblas representan el mal. Desechar las obras de las tinieblas y ponerse las armas de luz, es decir, rechazar lo que Satanás intenta traer a nuestras mentes, a nuestro corazón, para engañarnos, para desviarnos del camino correcto, para hacernos vivir vidas que no estén en el centro de la voluntad de Dios. Eso es oscuridad, eso es luz y eso es lo que debemos desechar. Debemos de ponernos las armas de luz, lo cual es lo mismo que obedecer a Dios y vivir, honestamente delante de Él, porque estamos haciendo lo que Él nos dice. Debemos desechar cualquier mal que pueda haber en nuestras vidas o que pueda intentar venir a nuestras vidas o que el enemigo intente
entrarnos en ello, ¿verdad? Debemos centrarnos en llevar una relación santa y justa a los ojos del Señor, no a los ojos de los hombres, a los ojos del Señor. Y de esta manera, pues tendremos protegida nuestra mente y nuestras emociones con la coraza de justicia. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en el capítulo 39 de Génesis, que no vamos a ir ahí, pero en el capítulo 39 encontramos la historia de José en la casa de Potifar. ¿Te acuerdas? En una cultura como la egipcia, una cultura totalmente depravada, una cultura también que vivía en los deleites de la carne, aquel muchacho que trataba de agradar a Dios era tentado una y otra vez por la esposa de Potifar, recordamos, y él se negaba totalmente. ¿Cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Mi deseo es vivir conforme a la voluntad de Dios y tú estás tratando de que yo desobedezca a mi Dios. Eso nunca será posible, ¿verdad? Nos dice el versículo 8, ahí en el capítulo 39, que aunque ella insistía, él no quiso. Tomó la decisión firme, ¿verdad? Eso es vestir la coraza de justicia. Es elegir hacer lo correcto según Dios y no según nuestra sociedad. Dice el versículo 10 de ese capítulo 39, dice que ella le hablaba de día y de noche, pero él no la oía. Oírla la oía, pero que no la escuchaba, no le hacía caso, no estaba dispuesto a dejarse llevar por alguien que lo que trataba de hacer era llevarlo a la desobediencia a Dios. Esa es la coraza de justicia. La estrategia de Satanás para hacernos caer, para hacer que abandonemos esa coraza de justicia, es la misma que usaba allí con José. Él era insistente en tentar. Dice allí que ella le hablaba a José, intentaba convencerlo, dice noche y día. No era una cosa de un intento, no quiso, bueno, ya está. No, siguió y siguió y siguió. Era algo insistente, tratando de minar su fortaleza, de minar su fuerza. Pero José se mantuvo firme, ¿verdad? Y además una estrategia progresiva. Si leemos el texto vemos como la cosa fue a más. Pasó de las palabras a los hechos, incluso quiso forzarlo a que estuviera con ella, al punto que él tuvo que soltar su ropa y marcharse desnudo. Tuvo incluso que salir desnudo porque ella estaba aferrada a su ropa y no quería soltarlo. Era cada vez mayor el tema, ¿verdad? Así que vestir la armadura de Dios es huir de la tentación. Vestir la armadura de Dios es decir, como José dijo, ¿cómo haría yo tan grande mal y pecaría contra Dios? El pecado en última instancia siempre es una ofensa a Dios. Y obedecer, vivir conforme a lo que Él nos dice, vivir conforme a su voluntad es la mejor protección. Es la coraza que nos ayuda a huir de la tentación. Ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Vestir la armadura de Dios es vivir confiados, sabiendo que estamos bajo la soberanía de Dios, aunque no lo aparente. Porque tenemos que reconocer que es verdad que la cosa no funciona conforme a nuestra mentalidad, ¿verdad? Porque si yo hubiese escrito la historia de José, hubiese puesto algo así como cuando la mujer, José lo hizo bien delante del Señor, pero cuando la mujer de Potifar fue a su marido a acusar a José, su marido se dio cuenta de que estaba mintiendo y la puso en la cárcel y a José todavía lo ascendió más, porque como José hizo lo que Dios quiso, resultó premiado. Pero no fui yo quien escribió Génesis capítulo 39, fue el Espíritu Santo de Dios. Y nos dice que José, a pesar de haber sido fiel, a pesar de haber hecho las cosas conforme a la voluntad de Dios, a pesar de no pecar, el premio que recibió fue ir a la cárcel. Ir a la cárcel. Pues José fue a la cárcel. Dios es soberano.
¿verdad? Y en la cárcel tuvo la misma actitud que había tenido en la casa de Potifar, fiel a Dios, una vida justa delante y recta delante de Él. Dios, que es el soberano, ya había decidido poner a José. Dios conocía el final de la historia y Él sabía que iba a poner a José donde lo puso, como segundo de Egipto. José tenía que aprender. Recuerda que José era un muchacho, era el menor de los hermanos, ¿verdad? Hasta ese momento, de los hermanos de esa madre, ¿no? Tenía que recibir capacitación. Fue en la casa de Potifar donde él aprendió a gestionar recursos, a liderar a otros y a saber organizar una casa. Fue en la cárcel donde él aprendió a saber organizar las cosas y a medida que fue progresando en la cárcel. Y fue justo eso lo que lo capacitó para luego, en última instancia, estar donde Dios quería que estuviera, ¿vale? Que era como segundo de Egipto. Y gracias a que José estaba como segundo de Egipto, es que sus hermanos vinieron a Egipto también en busca de comida, y fue que él los recogió, y fue que ellos pudieron estar en Egipto, y ahí fue donde la nación de Israel realmente creció, se fortaleció, se multiplicó, porque cuando llegaron a Egipto solo eran una familia. Está bien, no te preocupes, no te preocupes. Solo era una familia. Es ahora cuando, después de que José pasó por la cárcel y pasó pues primero como esclavo por Potifar y después pasó por la cárcel, cuando resultó capacitado para estar como segundo, y ahora es que Dios pudo utilizarle conforme a su propósito, el propósito de Dios. Así que cuando nosotros estamos viviendo vidas de obediencia, vidas de entrega, y lo que la vida nos devuelve son cachetadas, ten en cuenta, la providencia y la soberanía de Dios está actuando. Si nosotros miramos la vida de Dios, la vida de José en cualquiera de sus etapas, podríamos llegar a la conclusión de que fue una vida de fracaso. Porque José pasó de ser el hijo favorito de su padre a ser vendido como esclavo. Pasó de ser vendido como esclavo a terminar en la cárcel. Su vida iba en descendencia, pero Dios, que conocía la historia completa, nos muestra que el final era un final de victoria, era un final de gloria, era un final de ser usado poderosamente por Dios para los planes que Él tenía, ¿verdad? Así es que no nos desanimemos cuando estamos haciendo el bien, cuando estamos obedeciendo a Dios y vemos que las circunstancias no nos son favorables. La historia no ha terminado, como no terminó con José, ¿verdad? Así que vestir la coraza es elegir hacer lo correcto según Dios, como vemos que José lo hizo, ¿no? Un momento, porque ahora tengo que ordenar los papelillos. Sí, La clave para vivir una vida justa según Dios es dejar que el Espíritu Santo de Dios manifieste su fruto en nuestras vidas por medio de la llenura. Que esos 9 aspectos del fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, sean nuestras características de vida. Y eso solo se consigue, como decimos, por la llenura del Espíritu Santo, que no es otra cosa que la capacidad que nosotros cedemos al Espíritu Santo para gobernar nuestras vidas. Si nosotros le decimos al Espíritu Santo, esa área es mía, esa área no la rindo a ti, Señor. En esto yo quiero seguir haciendo mi voluntad. El Espíritu Santo estará contristado, estará debilitado en nosotros, porque no le hemos permitido llenarnos, no le hemos permitido tomar posesión nuestra al 100%. Y ese sería el primer paso para la derrota cuando el enemigo venga a atacarnos, porque nuestra armadura está debilitada. Cada vez que demos cabida a un deseo
impuro o que nos movamos por nuestra carne, contristamos y entristecemos al Espíritu Santo de Dios. Así que tengamos cuidado con eso. Y para estar protegidos en esta guerra espiritual, realmente vivamos conforme a la voluntad de Dios. Tanto el cinto de la verdad como la coraza de justicia pasan por lo mismo. Vivir vidas de rendición a Dios y a su palabra, ¿verdad? Hemos de vivir una vida piadosa, una vida de santidad, una vida conforme a la voluntad de Dios para disfrutar de su protección. Si sabemos lo que es recto y lo ponemos por obra, si sabemos lo que es bueno y lo sabemos porque todos tenemos Biblia, ¿verdad? Y todos tenemos la palabra de Dios. Si lo ponemos en práctica, somos cuidadosos y diligentes en vivir a la manera de Dios, podremos estar tranquilos, ¿verdad? Recordamos que esta justicia, esta capacidad para vivir conforme a la voluntad de Dios, que es lo que dijimos, la justicia, ¿cómo era? Dijimos dos justicias, la justicia imputada y la justicia, se me olvidó el nombre ahora, impartida. Esta justicia impartida viene después de la justicia imputada. Es imposible vivir una vida victoriosa en el Señor, es imposible vivir una vida triunfante sobre el pecado, es imposible vivir una vida en la cual Satanás no nos vapulee y no nos destroce nuestra vida si primero no hemos disfrutado de esa justicia imputada de la que hablamos. Si primero no hemos rendido nuestro corazón, hemos confesado nuestro pecado y le hemos pedido perdón a Dios por nuestra vida de espaldas a Él y le hemos permitido que Él sea nuestro Señor, experimentando lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento. Si no es así, es imposible que podamos vestirnos la coraza de justicia, ni siquiera tampoco el cinto de la verdad, porque no podemos obedecer la palabra de Dios en nuestra carne, en nuestra propia fuerza. Al final será una derrota, porque nos falta la capacidad y el poder que el Espíritu Santo de Dios da, simplemente porque no está en nosotros, porque aún no hemos nacido de nuevo. Así que si aún no te has arrepentido de tus pecados, si aún no le has dicho al Señor, Señor, perdóname, te recibo como Señor de mi vida, te invito a que lo hagas sin más tardanza, porque es la clave para que puedas vivir una vida victoriosa sobre este mundo, sobre los ataques de Satanás y aún sobre tu propia carnalidad, sobre tus propios deseos de hacer lo malo que todos tenemos en mayor o menor medida. Que Dios nos ayude. Vamos a ponernos en pie. Bueno, no sé si hay alguna pregunta sobre lo que hemos hablado o algo que quieras aportar, que quieras rellenar, que quieras... Bien, pues nos ponemos en pie. Emiliano, ¿quieres despedirnos en oración? Querido Padre Celestial, que estás en los cielos y que estás inocente, bendito y alabado y glorificado sea tu santo nombre. Te damos gracias, Padre, por esta enseñanza de tu palabra que nos concierne a todos y cada uno en particular, Señor. Ayúdanos a confiarla, Señor, a amarla y, oh Padre Celestial, a disfrutar de esta bendición que es conocerte y poder estar en este mundo, Señor. Oh Padre Celestial, que tiene un propósito con cada uno de nosotros. Es por ello que pedimos que tú nos fortalezcas, mantenemos, oh Señor, que tu palabra, Señor, para poder resistir. Amén. Bien, vamos, si no te importa, entre todos vamos a amontonar las sillas al final.